Ay. A principios de la década de los 90, llegaría la primera y más clásica adaptación de la aclamada novela de Stephen King, It, en formato de miniserie y segmentada en 2 capítulos de hora y media de duración. La historia nos adentraría en el críptico pueblo de Derry, que se encuentra atormentado por las frecuentes muertes de muchos infantes amados de un extraño ser con aspecto de payaso, a lo que un grupo de amigos, llamados el Club de los Perdedores, buscarán hacer frente a esta misteriosa amenaza. Lo que el lector, espectador y los desafortunados personajes conocen simplemente como Pennywise o eso, se trata realmente de una entidad cósmica proveniente del denominado macroverso, un punto tan ignoto como remoto fuera de lo que conocemos como universo. Irascible por sus aventuras, transmuta en diferentes aspectos, muchas veces mimetizando el peor temor de sus víctimas, con el afán de atormentarlas y cazarlas. Su plato principal, el dulce miedo de estas, el cual es imprescindible para su subsistencia, ya que se trata de su principal fuente de vitalidad. Y en palabras del propio Pennywise, no existe miedo más dulce que el de los propios niños. Interpretado e inmortalizado por el carismático Tim Curry, su encarnación llegó a ser tan auténtica y tan terrorífica para su época que le otorgó el estatus del payaso más aterrador del séptimo arte, a su vez estableciéndose como la quintesencia de la courofobia, una figura que aterrorizó a toda una joven generación durante la década de los 90. ¿Eres un apasionado de los coleccionables en figuras de acción? Entonces ADEC es tu lugar. En ADEC encontrarás este y otras figuras de las mejores marcas, todos originales al por mayor y menor. Visita nuestro sitio web en Perú, adec-perú.com, y en Chile, adec-chile.com. Pennywise se había consagrado como un ícono de alto prestigio dentro del cine de horror. Mientras tanto, en la vertiente del coleccionismo, la fanaticada exigía con vehemencia una adaptación fidedigna del Devorador de Mundos. Muchos de ellos, yo incluyéndome, a la escala de 7 pulgadas para poder expandir su colección de personajes clásicos y referentes del género. Cool Classics, Movie Maniacs, Cinema of Fear, Now Playing, tantas sublíneas habían hecho representaciones gloriosas de personajes que o bien en un futuro serían perfeccionadas, o bien en un futuro se sobrevalorizarían a tal grado que serían inaccesibles para el público. Y otras propuestas tristemente no llegarían ni a ver la luz. Sin embargo, el reloj avanzaba y había quedado en deuda una representación fidedigna del personaje, que mínimo esté a la altura. No fue hasta que en 2017, muchos años después, NECA daría a conocer la adquisición de la licencia, listo para exprimirla con puro merchandising, sacando provecho del bombástico hype que había dejado la nueva readaptación de la novela. Obviamente lo anticipado para la colección Ultimate tenía todos los reflectores puestos encima, y para sorpresa de todos, sería una doble función, ya que el público no solamente tendría la oportunidad de hacerse con una sólida representación de la modernizada reinvención del personaje, interpretado por el brillante Bill Skarsgård, sino que su clásica contraparte también recibiría el mismo tratamiento. La readaptación había dejado expectante al público con su próxima secuela. NECA tenía más que garantizado una buena inversión con la licencia, y así lo fue. Si mal no recuerdo, ese mismo año ambas figuras fueron de los modelos más cotizados de la colección. La primera figura, basada en la clásica encarnación de Pennywise, vendría empaquetada con un amplio repertorio de accesorios, siendo este uno de sus puntos más fuertes, además de los rostros esculpidos en las cabezas intercambiables, que, aunado con un conciso pero competente trabajo de pintado, se lograba captar de forma gloriosa un simétrico parecido con el actor Tim Curry. Pero se echaba muy en falta un rostro alternativo en donde el payaso después se veía intrínseca y diabólica sonrisa. Sin embargo, al año siguiente una nueva versión se anunciaría desde la Toy Fair. No prometía ser más una variante con nuevos accesorios que compensaba la ausencia de la versión previa, pero a gusto personal tuvo sus cualidades. La portada de la edición Blu-ray, que se lanzó en formato de Steelbook allá en el año 2018, comparte el mismo arte frontal de la caja Ultimate. En cuanto al arte de los laterales, consiste simplemente en un curioso editado que tiene como plantilla el arte anterior mencionado. Y como ya es costumbre, en la parte trasera tenemos algunas tomas promocionales de la figura, una muy ligera sinopsis de la película, y más abajo está la descripción de todos los accesorios que se incluyen en este set. Ya en el interior tenemos su respectivo diorama de cartón, con el cual se recrea la inquietante escena en donde Pennywise asedia al personaje de Eddie en la ducha, y que en primera instancia pareciera que los laterales de la misma otorgan algo de profundidad al escenario,
pero simplemente se trata de una treta visual. Aparte de eso, la ventana de exhibición en donde se nos muestra la figura no es tan impoluta como en lanzamientos anteriores, sino que tiene impregnado un muy sutil efecto de vapor, que adereza con más realismo la escena que se busca recrear en el diorama. Son de esos detalles menores que casi siempre pasan por alto. El empaquetado es bastante ameno y práctico. Ningún accesorio se encuentra atascado dentro del blister, y los alambres están ubicados en los lugares correctos. El cuerpo base es el mismo de la versión anterior, pero con una notable mejora en el apartado del pintado. En la camisa se reemplazó la pintura verde y púrpura de las mangas y el collarín por una mucho más metalizada, lo cual dota de un look mucho más vistoso a la figura. De igual manera, como observación, podría decir que se echan en falta esas hileras lilas que bordeaban el color púrpura de ese atavío. De hecho, el arquetipo mostrado en las primeras fotografías promocionales llevaba esa tonalidad faltante, y sin embargo, para el producto final, la ausencia está reflejada en un esculpido sin pintar. El resto de la indumentaria originalmente estaba concretamente pintado de color amarillo. Sin embargo, para esta versión optaron por perfeccionarlo un poco, incorporando un sombreado del mismo color, pero en diferente tonalidad, con un fenomenal resultado, aunque tristemente irrepetible, porque ninguna de las reediciones posteriores traería consigo el mencionado sombreado. Las articulaciones son las mismas. Una articulación en los brazos, una doble articulación en los codos, una articulación ball joint en la cabeza, muy limitada por la pieza del collarín y por el esculpido del cabello. Rotación en la cintura vía ball joint, también un poco limitado por el popón en el centro, que por cierto no se encuentra completamente pegado al cuerpo, para así lograr un mejor ángulo de inclinación, que a decir verdad no es casi nada. Articulación un tanto limitada en las piernas, debido a la pieza inferior del torso que está cubierta de un esculpido plástico blando, siguiendo una fórmula muy parecida a la del Ultimate Chucky. Articulación de 90 grados en la rodilla, con algo de rotación, y nuevamente una muy limitada articulación en el ball joint de los pies, reducida a tan solamente 360 grados. En cuanto a los nuevos accesorios, tenemos tres cabezas intercambiables, una obviamente integrada al cuerpo base, que lleva una sonrisa y una expresión que aparentemente busca ser más inocua. Se puede discernir una palpable desproporción en el iris de ambos ojos. La pupila es inexistente, un atributo que a mi criterio le otorga un aspecto algo caricaturesco. Luego tenemos una cabeza con una expresión igual de risueña, pero más amenazante, con la boca semiabierta y el ceño fruncido. Mismo detalle con el iris, aunque su proporción es más correcta. Se inspira en el póster promocional de la película, y por último tenemos una cabeza con una expresión más salvaje y grotesca, en donde el payaso muestra unas amorfas fauces, calcada de la escena de apertura perteneciente al segundo capítulo de la miniserie, en donde Pennywise aparecería enfrente de un ya crecido Bill, el líder del grupo, advirtiéndole con un atisbo sobre la muerte de uno de sus amigos. Ante el endeble estoicismo de Bill, el payaso desaparecería no sin antes intentar propinarle un último susto tanto al personaje como a nosotros, los espectadores. Este accesorio finalmente tendría los ojos pintados correctamente. Aparte de eso, tenemos un globo amarillo, mismo que vino en la versión anterior, con la diferencia de que este tiene un tono más opaco y lleva el texto de Turn Back Now. Pertenece a la escena en donde Ben, ya adulto, se encuentra nuevamente con Pennywise en medio de la carretera, justo cuando este iba de regreso al pueblo de Derry para reencontrarse con sus amigos. Tras quedar atónito por la abrupta aparición del payaso, este último se las ingeniaría para dejarle un contundente recado. Y bueno, el repertorio de accesorios de una figura nunca estará completo sin sus manos intercambiables. Primero tenemos las manos que están integradas al cuerpo base. Tanto la mano izquierda y la derecha están extendidas en una pose neutral. Cabe resaltar que su esculpido es más minimalista y con un aspecto más lineal, y parece ser que son reciclajes de la versión anterior. Luego tenemos una mano izquierda intercambiable. En primera instancia luce igual, pero su esculpido acentúa mejor la contorsión de los dedos. Luego tenemos una mano cerrada con un pequeño agujero en el centro, y esta sirve para poder sujetar el globo. Y como a mí me gusta dejarlo mejor para el final, tenemos estos dos accesorios. Ambos retratan un poco de esa exigua transición del payaso a su monstruosa forma arácnida, mostrada durante el clímax del primer capítulo, en donde Pennywise trataría de escapar a través de un pequeño conducto de drenaje tras ser derrotado por el Club de los Perdedores. De improviso, este sujeta a Bill de la mano con la intención de brindarles una victoria amarga, y en este instante, y ante el desesperado intento de sus amigos por ayudarlo, la mano de la criatura comenzaría a mutar, desgarrando su guante y revelando así una repulsiva piel escamosa, que pronto se convertiría en un grotesco tentáculo. La extremidad tentacular destacaría por su soberbio trabajo de pintado, a lo cual le acompañaría un pequeño accesorio, un pedazo de manga expandido que puede acoplarse tanto en la mano derecha como en la mano izquierda, claro, si es de su preferencia. En ambos encaja bastante bien. Ya por último tenemos el antiguo registro de Derry,
con la mano de Pennywise emergiendo desde una de las fotografías. La mano que viene conectada a este accesorio es removible, y es la misma que viene empaquetada dentro del blister, solo que es una mano izquierda esta vez. El accesorio en cuestión solo tiene compatibilidad con las dos manos izquierdas de este set, además del accesorio del tentáculo, ya que la imagen del libro no guarda congruencia visual con los demás accesorios.